Como estuvimos estudiando la semana anterior en nuestro estudio dentro de la serie expositiva de Marcos, Jesús y sus discípulos acaban de pasar la noche atravesando una tormenta. El texto dice que fue una gran tormenta donde Jesús trajo una gran calma y eso produjo en sus discípulos un gran temor. Y eso sirvió, hermanos, como una lección para mostrarle a sus discípulos y a nosotros también que Jesús tiene poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza. El dominio de Cristo es incomparable e incomprensible, pero es grande, sublime y majestuoso. Pero ahora, hermanos, Jesús y sus discípulos, durante la madrugada de aquel día donde se enfrentaron a la tormenta, en esa madrugada Jesús y sus discípulos llegan al otro lado del mar de Galilea, a la región conocida como la región de Gadara. De ahí es donde viene la palabra gadareno, de la palabra Gadara. Y allí nuestro Señor Jesucristo va a mostrar que Él no solo tiene dominio sobre las tormentas, sino que Él tiene poder, autoridad y dominio sobre todas las huestes espirituales de maldad. O como alguien lo ha dicho, Jesucristo no solamente tiene dominio sobre la tormenta natural, sino sobre la tormenta del alma. Y yo quisiera que esta mañana pudiéramos dividir el relato, esta historia, en 4 escenas naturales que nosotros encontramos dentro del pasaje, y creo que cada una de esas escenas tiene una enseñanza importante que darnos el día de hoy. Pero hermano, por favor, yo le invito a que por un momento esta mañana usted sea un niño. Los niños son bastante buenos para darle vuelo a la imaginación, ¿no es cierto? Y yo de verdad necesito que usted le dé vuelo a la imaginación esta mañana, para que así podamos apreciar y entender este gran relato que nos revela tanto acerca de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy lo he titulado Jesús y el endemoniado indomable. Así que vamos a la primera escena de nuestro mensaje de hoy, que he titulado Un hombre terriblemente atormentado. Un hombre terriblemente atormentado. Le invito a que podamos leer de nuevo versos 1 al verso 5. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. No se pierdan eso. Él era un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hermanos, a la mayoría de nosotros nos da cierto temor esas películas de Hollywood que tienen que ver con los demonios o endemoniados, ¿no es cierto? Y nos da mucho miedo, especialmente el ver esas escenas exageradas y escalofriantes en medio de la película, donde las personas endemoniadas flotan, ¿verdad? Dan vueltas, suben los techos y ese tipo de cosas exageradas, ¿verdad? Que vemos en las películas de Hollywood. Pero hermanos, yo creo que si esta escena en particular fuera un guión de película, bien podría ser mucho más aterrador que cualquier película que hemos visto en la historia. No importa si usted ha visto El Exorcismo 1, 2, 3, 4, El Exorcismo de Emily Rose o El Exorcismo de cualquier otra persona. Esta escena es mucho más aterradora. De hecho, Marcos se encarga, a diferencia de Mateo y de Lucas, que también cuentan esta historia, pero Marcos se encarga de darnos tantos detalles, 20 versículos, hermanos. Y se encarga de darnos tantos detalles porque él quiere dejar claro que este momento fue sumamente aterrador. Y ahora sí, metámonos en la historia. Los discípulos probablemente siguen aterrados. Ellos acaban de ver una gran tormenta que fue llamada a una gran calma por causa de que Jesús tenía dominio sobre la tormenta.
Pero ahora ellos tienen un gran temor, dice el texto, un gran temor hacia Jesús. Pero inmediatamente, y si tú es usted en la escena, usted va remando y probablemente temblando de miedo por todo lo que acaba de ocurrir, pero inmediatamente llegan a la orilla opuesta, a la región de Gadara, como algunos comentaristas bíblicos dicen, seguramente entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Ahora, yo sé que usted sabe, y que yo sé que usted sabe también, que esa idea de las 3 de la mañana, ya solo por ese 3 de la mañana, suena aterrador, ¿verdad? ¿Quién se ha levantado a las 3 de la mañana y de pronto ha visto en medio de la oscuridad, la penumbra, y dice, tendría que ir al baño a hacer pipí o a tomarme un vaso de agua, pero ¿saben qué? Me voy a quedar dormido? Ahora imagínese usted en ese momento, son entre las 12 y las 3 de la mañana. Ellos llegan con su barquita al otro lado de Gadara, en medio de la oscuridad, y mientras ellos comienzan a bajar de la barca, de los sepulcros, porque sí, no hay una escena más aterradora que esta. Son casi las 3 de la mañana y ellos no han llegado a la playa de Cancún. Ellos han llegado a una playa que tiene una montaña enfrente, y en la montaña hay sepulcros, un lugar de muerte, un lugar de oscuridad, un lugar donde enterraban a las personas. Y allí en los sepulcros se escuchan voces y gritos. Yo quiero que usted se imagine esa escena. Se empiezan a escuchar voces y gritos. Es para que se imaginara la escena, ¿verdad? Totalmente aterrador. Es un momento que a usted lo descompone, que quizá lo hace temblar, pero de pronto, por si fuera poco, un hombre desnudo, con apariencia sumamente aterradora, probablemente con el pelo revuelto, la barba enredada, quizás sucio, con cadenas todavía colgando de él, empieza a correr hacia usted para tratar de golpearlo, para embatirlo. ¿Ya se imaginó la escena? ¿Quién es este individuo que viene? ¿Quién es este hombre? Bueno, nuestro texto nos dice que era un hombre poseído por un espíritu inmundo, es decir, por un espíritu perverso, por un espíritu malo de parte de Satanás. No sabemos cuánto tiempo había pasado este hombre en este estado. Lo que sí nos deja claro la escritura es que con frecuencia era atado con cadenas, pero estas cadenas no servían para nada, ya que él las rompía con facilidad. A él nadie podía atarle, nadie. Era un hombre, como dice, indomable. Nadie le podía dominar. Y yo quiero que usted piense en esto y se quede con esta idea. A este hombre aterrador nadie podía dominarlo. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? Además, nuestro texto nos dice que este hombre deambulaba por los sepulcros. Los sepulcros eran cuevas labradas en las montañas donde enterraban a los muertos. Y ese lugar era, por supuesto, aterrador. De día y de noche, este hombre, atormentado por un espíritu inmundo, daba voces, gritando, y encima dice nuestro texto que se hería a sí mismo con piedras afiladas. El evangelista Lucas nos da un detalle que Marcos no lo agrega, y es el hecho de que este hombre estaba completamente desnudo. Estaba poseído, atormentado, era indomable, lleno de cadenas, y encima estaba desnudo. Hermanos, todo esto, esta imagen en nuestra mente, obviamente, provoca, como dice el apóstol Mateo también en su evangelio, un terror tan grande que los habitantes de aquella región, ninguno de ellos quería pasar por ese camino. Vuelvo otra vez a repetir. Ellos tenían un terror tan grande con respecto a esta persona que ni una persona de la región se atrevía a pasar por ese lugar. Hermanos, ese era el lugar maldito. El lugar maldito. La escena perfecta para una película de terror. La morada de un monstruo, de un ser inmundo, de un ser indomable.
Y literalmente la palabra que utiliza en nuestro texto cuando dice y nadie le podía dominar, esa palabra es la misma palabra que se utiliza para describir a un animal que no puede ser domesticado. ¿Ya más o menos tiene una idea de con quién nos estamos enfrentando este día? Un hombre sin paz, atormentado en el alma, viviendo en un total y completo caos mental, rodeado de muerte y de locura, en un estado de antinaturaleza, porque Dios nos ha creado a su imagen perfecta para que nosotros no deambulemos por los sepulcros, sino para que nosotros vivamos erguidos y caminemos bien. Pero este hombre vivía en un estado de antinaturaleza, viviendo en contra del diseño divino, de ser portador de la imagen de Dios. Satanás lo tenía esclavizado. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? ¿Cree que vamos bien? Bueno, pues yo creo que esta descripción que acabo de dar me parece la imagen perfecta de lo que es y lo que hace el pecado en cada ser humano caído por causa del pecado original. Hermanos, por causa de la caída, salvando las distancias del endemoniamiento, por supuesto, pero por causa del pecado original, cada hombre sobre la faz de la tierra es un hombre sin paz. Es un hombre cuya alma es atormentada cada día por el maligno. Es un hombre que vive en una total y completa oscuridad y en un total y completo caos. Eso produce el pecado. El pecado nos baña de muerte. Así como aquel hombre vivía entre los sepulcros, un lugar de muerte, así viven todos los seres humanos que nacen naturalmente en este mundo. Viven en un lugar de muerte, rodeados de muerte, bañados de muerte y con la imagen de Dios fracturada. Una vida de caos, una vida de total incapacidad para acercarse a Dios, así como este hombre vivía. Y aunque, hermanos, esta humanidad sumergida en el pecado se encuentra físicamente vestida, está espiritualmente desnuda. Y aunque se encuentra supuestamente en sus cabales, y muchos dicen afuera que están en su correcta razón, en su justo juicio, hermanos, no están muy lejos de este hombre caído. Vuelvo a repetir, hombre sin paz, con almas atormentadas, viviendo en un total y completo caos y oscuridad, bañados de muerte y con la imagen de Dios fracturada. Esta es la mejor definición que podríamos dar acerca de la situación del pecado en esta humanidad. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien? Amén. Pero volvamos a nuestra historia, porque algo sucede en medio de este aterrador momento. Algo sucede que nos lleva a nuestra segunda escena dentro de la historia, que he titulado La incomparable autoridad de Jesús. Si hay algo que aterra, no es el espíritu inmundo en aquella playa. Hay algo que debería dar más temor. Dice el verso 6 al verso 8: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermanos, es interesante que en medio de esta escena aterradora, donde el endemoniado corre ferozmente para arremeter contra este grupo de personas, y usted imagínelo, está bajando del barco muy tranquilo, se escuchan los gritos, los sollozos, las cadenas vibrantes en medio de la oscuridad, porque no habían foquitos, ¿verdad, hermanos? No habían luces ahí en medio de la playa. Y viene de pronto un hombre que sale de los sepulcros corriendo hacia ellos para arremeter contra ellos. Pero de pronto el endemoniado se detiene de pánico, porque reconoce a uno de los hombres que está frente a él. Y hermanos, este endemoniado reconoce a este hombre de una manera, de una forma que va más allá del entendimiento humano. Y su primera reacción, ¿cuál es? ¿Qué dice que hizo? Se arrodilló. Se arrodilló. La palabra que Marcos utiliza en este texto viene de la palabra griega proskuneo,
que significa literalmente besar la mano del amo como un perro. Eso significa besar la mano del amo como un perro. Pero en la escritura, esta frase proskuneo, que es literalmente postrarse, se utiliza en la Biblia en varias ocasiones para hacer referencia a una reverencia en adoración ante Dios. Este espíritu inmundo, esta legión, como veremos luego, cuando vio a aquel que estaba enfrente suya, ¿qué fue lo que hizo? Reverencia. Se postró y empezó a hacer reverencia delante de aquel que estaba frente a él. Este endemoniado se acerca a Cristo con un temor reverencial, y perdone lo que voy a decir en este momento, pero que muchos de nosotros, queridos, amados hermanos cristianos, deberíamos imitar. Si hay algo que deberíamos imitar de este endemoniado, sería el temor reverencial que él tuvo. Los discípulos se habían preguntado en su transcurso en el viaje en la barca, se habían preguntado: ¿quién es este hombre? Así termina el relato anterior, ¿se recuerda? Cuando ellos vieron la gran calma que Jesús había producido en medio de ese gran temor que tenían por la gran tormenta, de pronto ven a Jesús con gran temor y dicen: ¿quién es este hombre? Bueno, el endemoniado les da una respuesta. ¿Qué responde el endemoniado? Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Esa es la respuesta. La respuesta perfecta a quién es este hombre es Jesús. Jesús significa Salvador. Él salvará al pueblo. Él es el Salvador. Pero además agrega el Hijo del Dios Altísimo. No hay una declaración más gloriosa que se pudo haber hecho en aquella playa aquella madrugada. Aquel hombre que se estaba bajando de la barca, que era no conocido en aquella región, de pronto el endemoniado, que sabía muy bien quién era el que estaba enfrente de él, le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y hermanos, esto es de suma importancia, porque esta declaración de temor reverente está dejando en evidencia algo que, aunque lo hemos dicho antes, no deja de ser importante. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios hecho hombre, completamente Dios. Y como dice Santiago, y permítame citar a Santiago aquí para conectar con este texto, pero Santiago dice que los demonios, ¿qué dicen, hermanos? Los demonios, ¿qué? Complete la frase. ¿Creen y qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién creen y tiemblan? ¿Al presidente, al alcalde, a... Los demonios creen? ¿A quién creen? A Dios. ¿Y delante de quién tiemblan? ¿Y delante de quién estaba temblando este endemoniado? De Dios. Hermanos, una y otra vez, el evangelista Marcos, a través de su relato, nos deja muy claro que este hombre no era un simple carpintero de Galilea. Este hombre era el rey que había venido a gobernar eternamente y para siempre. Este hombre era el Dios hecho hombre, el Hijo del hombre que tiene potestad y autoridad, pero ahora el Hijo del Dios Altísimo. Y hermanos, este demonio manifiesta su temor, su terror reverencial, diciendo estas palabras: te ruego que no me atormentes. Te ruego, oh Hijo del Altísimo, que no me atormentes. Mateo agrega una frase al final y es: te ruego que no me atormentes antes de tiempo. Antes de tiempo. El endemoniado tenía temor de que Cristo lo atormentara antes de tiempo. ¿Cómo es eso? La Biblia nos dice que existen dos clases de espíritus inmundos. En primer lugar, existen aquellos que después de la caída fueron encerrados en prisiones de oscuridad, reservados para el castigo final. Los que están encerrados, por alguna razón existe una parte de demonios, de espíritus inmundos que está encerrado. Pero luego existe otro conjunto, digamos, de espíritus inmundos que están sueltos por el mundo, que están tentando, están corrompiendo a la humanidad, están distorsionando la verdad,
están llevando al mundo al colapso. Pero, y es importante, tantos a los que están encerrados como a los que se encuentran sueltos, a ambos grupos, al final de la historia recibirán un tormento seguro. De ahí es donde este endemoniado dice: no nos atormentes antes de tiempo. Y eso de verdad nos evidencia al menos dos cosas acerca de Jesús. En primer lugar, lo primero que nos evidencia esta pequeña frase, no me atormentes antes de tiempo, es que, como dice el apóstol Juan, hermano, nuestro bendito Señor Jesucristo, con poder, dominio y autoridad, vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a esta tierra para traer libertad de la esclavitud a Satanás y así trasladar a sus escogidos de un reino al otro, porque todo aquel que está sin Cristo pertenece al reino de las tinieblas. Tú no necesitas estar endemoniado para estar dentro del reino de las tinieblas. Lo único que tú necesitas es estar sin Cristo para estar dentro del reino de las tinieblas. Pero Cristo vino para atormentar y exhibir a los demonios de tal manera que triunfaría victorioso en la cruz sobre ellos y trasladaría a sus escogidos del reino de las tinieblas. ¿A dónde, hermanos? Al reino de la luz admirable. Y en segundo lugar, el demonio que estaba hablando con Jesús comprende que en ese mismo instante él se encuentra frente a aquel que ha recibido la autoridad, el dominio y la potencia para ser el juez supremo. Vuelvo otra vez a repetir: el endemoniado delante de Jesús se da cuenta de que está frente a aquel que ha recibido el poder, la autoridad y el dominio supremo para ejercer juicio final como el gran juez. Se recuerda aquella escena donde Jesús en el Sermón del Monte explica y dice: muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, pero yo les diré: no los conocí. ¿Se acuerda de esa escena? De esa parte que Jesús cuenta. Bueno, Jesús está diciendo sencillamente, hermanos, que Él será el juez supremo en el día final, que Él se parará delante de todos y de todo, y Él juzgará a vivos y a muertos. Por eso nosotros le llamamos el gran juicio del trono blanco, donde el Cordero juzgará a todas las personas, pero también Él juzgará a todos los demonios, y finalmente echará al lago de fuego a todos los demonios que una vez se opusieron a su Padre. Y cuando Cristo, dice el apóstol Pablo, cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces tomará el dominio y se lo entregará a su Padre para su gloria. ¿Me sigue, hermano? Hermano, es una frase tan sencilla: no nos atormentes antes de tiempo, pero que evidencia quién en esa playa tenía el poder, quién en esa playa tenía la autoridad, quién en esa playa tenía el dominio sobre todo. Cristo, solo Cristo. No se nos debe olvidar, hermano, Cristo y solo Cristo tiene el poder, el dominio y la autoridad sobre todo y sobre todos. Pero de pronto Jesús, con total autoridad, le dice al demonio, verso 9: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora bien, hermanos, algunos han dicho que Jesús preguntó a este endemoniado: ¿cómo te llamas? Porque al saber su nombre, el demonio tiene menos poder y autoridad. Algunos dicen eso, que mientras el demonio permanezca en oculto, entonces tiene autoridad, pero cuando el demonio se le revela su nombre, entonces deja de tener poder y autoridad. Y hermanos, se han hecho películas de esto, muchas películas de esto. En medio de los exorcismos vienen los exorcistas y preguntan: ¿cuál es tu nombre? No, te digo, ¿cuál es tu nombre? Y empieza a rebotar en la cama, ¿verdad? Y no hay manera. Y piensan que el preguntar el nombre les da como cierta autoridad sobre el demonio.
Pero hermanos, yo no creo que eso sea así. Yo no creo que eso sea así por varias razones. Primero, porque el demonio ya estaba atormentado. El demonio estaba aterrorizado delante de Jesús. El demonio sabía quién tenía el dominio. El demonio no estaba dominante, era Jesús el que estaba dominante. Jesús con autoridad. De hecho, este es un mandato. Le dice, ¿cómo te llamas? Eso tuvo que haber sido sorprendente. Pero en segundo lugar, hermanos, y no menos importante, en otras ocasiones donde Jesús ha liberado endemoniados, Jesús no lo hace. Jesús, es más, los manda a callar. ¿Se recuerda usted? Que venía y decía, tú eres el Santo de Dios, calla y sal de ese hombre. Sencillo. Entonces, pregunto, ¿por qué Jesús le preguntó el nombre? ¿Por qué? Bueno, hermanos, yo creo que la mejor explicación es porque Jesús quería que sus discípulos comprendiesen que Él no estaba enfrentándose contra un solo demonio, sino a muchísimos demonios al mismo tiempo. Jesús quería demostrar que Él tenía plena y completa autoridad y dominio, no solo sobre uno, como ya lo había demostrado en Marcos capítulo 1, donde hubo un endemoniado que fue liberado. Uno. Pero ahora Cristo quiere demostrar que Él tiene todo el poder y toda la autoridad y todo el dominio sobre todas las huestes espirituales de maldad. Sobre todas. Y por eso pregunta, ¿cuál es tu nombre? Legión. Una legión es un término militar que en aquel momento representaba a más de 6,000 soldados en cuadrilla. 6,000 soldados. Y no sabemos exactamente cuántos demonios tenía la persona dentro. No sabemos realmente cuántos eran, pero sí sabemos que eran muchos. Eran muchos. De hecho, él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Eran muchos. Y nos sugiere además la idea, al utilizar una palabra militar, nos sugiere que se trata de un ejército maligno invasor, que es un ejército de crueldad y destrucción diabólica. Hermanos, este texto nos deja claro que Jesús no se estaba enfrentando contra un demonito suelto que andaba por ahí, sino contra un ejército entero demoníaco, un ejército entero de demonios. Y Jesús, hermanos, quería que sus discípulos tuvieran muy claro que se estaba enfrentando a un ejército demoníaco entero, para que supieran que Él puede dominar la tormenta indomable, pero también puede dominar al endemoniado indomable. Porque aquel que puede dominar lo que es indomable, hermanos, es más poderoso que cualquier cosa que pueda existir. Pero ahora este grupo de demonios hace una petición extraña. Veamos el verso 10 y al verso 13. Dice, y le rogaba mucho el demonio que no los enviase fuera de aquella región. Ellos querían mantenerse en esa región de muerte, en esa región de sepulcros. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hermanos, ciertamente no podemos tener muy claro el hecho de por qué Jesús permitió que aquella legión de demonios entrara en ese grupo de cerdos y que se despeñaran y se ahogaran. No podemos dar una explicación. De hecho, aventurarnos a dar una razón del por qué podría llegar a ser una especulación y podríamos llegar a no entender muy bien el propósito del texto. Sin embargo, si algo podemos sacar de esta sección, de esta porción de nuestro relato, es el hecho de que, como dice las palabras que están subrayadas en negrita y con mayúscula, y luego Jesús les dio permiso. Los espíritus inmundos, la legión entera,
este equipo, escuadrón, soldados de huestes espirituales de maldad, le pidió permiso a Jesús. Hermanos, un demonio, escuche bien lo que voy a decir, un demonio no puede ni siquiera poseer a un cerdo sin el permiso del Dios soberano. El Dios soberano es el que gobierna y permite todas las cosas. Hermano, ¿hasta una posesión demoníaca? Sí, hasta una posesión diabólica. ¿O acaso podríamos nosotros pensar que Dios gobierna sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad y gobierno, pero Él no gobierna sobre las posesiones diabólicas o las huestes de maldad? ¿Acaso podríamos pensar eso? Entonces, si pensamos de esa manera, Dios no es soberano. Dios es soberano un 95%, y el 5% que se encarga de las posesiones demoníacas, Él no lo controla. Hermano, de ninguna manera. Y yo sé que este es un tema delicado, y es un tema en el que de verdad no podríamos ser muy dogmáticos en esto, pero debemos creer que Dios es soberano sobre todo. El pastor Miguel Núñez, comentando este texto, él escribe: las personas poseídas son personas, escuche bien ahora, son personas sobre quien Dios ha otorgado un permiso de invasión como parte de un juicio divino por haber entrado en un estilo de vida prolongado de degradación de la imagen de Dios en ellos. Son personas que han estado constantemente coqueteando con las huestes de maldad, y entonces Dios permite, Dios da un permiso de invasión como parte de un juicio divino. Como dice el apóstol Pablo, por cuanto no tomaron a Dios como aquel a quien darle gloria, Dios los entregó a pasiones desordenadas. Es Dios el que permite eso. Es Dios el que gobierna. Es Dios el soberano aún sobre este tipo de cosas. ¿Me sigue, hermano? Pero regresando a nuestra historia, hermanos, yo quiero enfatizar y reenfatizar y recontraenfatizar el hecho que considero que es el énfasis de este texto. Aquel endemoniado indomable que estaba siendo gobernado por una legión entera, hermanos, no se pierda de esto, una legión entera de huestes de maldad que atemorizaba a todos, que ninguna persona quería pasar por allí porque vivían aterrorizados, que procuraban siempre encadenarlo, pero él se soltaba. Una persona indomable fue liberada de su tormento por la mano de autoridad y de dominio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso no se nos debe olvidar jamás. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo tiene el poder y la autoridad para domar lo indomable, ¿acaso nosotros podríamos pensar que Él no tiene la autoridad para llevarnos perfecta y completamente delante de su presencia en santidad? ¿Acaso nosotros podríamos pensar, si Él pudo domar lo indomable, acaso nosotros podríamos pensar que Él no puede domar nuestros pensamientos, nuestro corazón aturdido por este mundo de pecado? No, es que, mire, usted no me conoce. Yo tengo un carácter terrible. Yo tengo un carácter indomable. Soy fiero. Qué bueno, Cristo domó lo indomable. Una legión de demonios se postró delante de sus pies y le pidió permiso. Yo no creo que tú seas más indomable que este demonio indomable. No lo creo. Y si tú lo crees, bueno, permíteme hacerte un llamado a venir rendido a los pies de Cristo. Pero hermanos, no hay nada que sea más indomable que esta escena. Vimos la tempestad indomable, Cristo la doma. Vimos el endemoniado indomable y Él trae dominio sobre eso. Hermanos, no hay nada que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no pueda hacer. Así que si tú estás siendo atormentado por un pecado interno, si tú estás teniendo una tormenta en el alma, estás siendo atormentado o tentado por el maligno, arrodíllate, póstrate a los pies del Señor. Déjate vencer por Él. Déjate vencer por su señorío, por su autoridad,
porque Él es quien tiene toda la autoridad, hermano. Y de verdad, cree en ese poder de nuestro Señor. Y fue tan manifiesto el poder y la autoridad de Jesús que provocó la sorpresa de todos los que estaban viendo. Y eso nos lleva a nuestra tercera escena en este relato. Hemos visto en la primera escena un hombre atormentado, terriblemente atormentado. Hemos visto en nuestra segunda escena la incomparable autoridad de Jesús. Y ahora la tercera escena del relato es un hombre libre y una multitud aterrada. Un hombre libre y una multitud aterrada. Versos 14 y 15. Dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús toda la multitud, vienen a Jesús, y mire lo que dice ahora: y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba, hermano? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice que pasó con ellos? Tuvieron miedo. Hermanos, después del suceso, los que estaban apacentando los cerdos quedaron atónitos con lo que habían visto y fueron corriendo a llamar a la multitud de la ciudad y de los campos. Y toda la multitud salió a ver lo que había sucedido. Y cuando vinieron a Jesús, vieron, no se lo pierda, hermano, porque es importante eso, vieron a aquel hombre que había sido atormentado por el demonio, aquel hombre que le tenían temor, aquel hombre que tenía una legión dentro, que lo ataban con grillos y él se soltaba porque era un indomable y que por mucho tiempo había aterrorizado a la ciudad. ¿Cómo estaba, hermano? Si yo pudiera usar una palabra, simplemente sería que el hombre estaba domado. El hombre estaba bien domadito. Estaba sentado, hermano, vestido y con su juicio cabal. Hermanos, este hombre había sido completamente transformado, redimido por la gracia. Tenía un juicio correcto, tenía una paz verdadera en el alma. Él estaba completamente en calma. Estaba vestido, había recuperado su pudor. Durante muchos años quizá él había estado por allí, desnudo, correteando de un lado para otro, haciendo evidencia y alarde de su descomposición y de la fracturada imagen de Dios en él. Él estaba como una bestia, como un animal, pero ahora estaba pudorosamente vestido, sentado y con su juicio cabal. El hombre se había convertido en una mansa paloma. El hombre era verdaderamente libre, verdaderamente libre. Hermanos, Jesús vino a este mundo para traer verdadera libertad. Jesucristo mismo dijo en Juan, en el Evangelio de Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, el hecho de tener esa verdadera libertad que Jesucristo dice, no es estar alborotado, tirado en el suelo, dando paradillas para atrás o hablando lenguajes desconocidos o vueltas y loco y saltando y brincando. Esa no es verdadera libertad. Verdadera libertad es estar en el juicio cabal, es estar vestido con pudor delante del Señor, es estar sentado ante su presencia y reconociendo quién ahora es el Rey verdadero. Esa es verdadera libertad. Y hermano, después de tener un verdadero encuentro salvador con Cristo, cada persona que hemos sido esclavos del pecado y hemos estado bajo el gobierno y el dominio de Satanás, ¿qué ha pasado con nosotros? Somos libres, somos libres. Tenemos juicio cabal, tenemos pudor, tenemos un pensamiento correcto, tenemos paz para con Dios. Experimentamos verdadera libertad. Esa es
la característica esencial de un cristiano verdadero: siente verdadera libertad. Y tú no necesitas estar poseído para experimentar lo que este hombre experimentó. No, es que este es un caso aparte. Este es un caso aparte. Él tenía una legión. Tú no necesitas tener una legión de demonios dentro de ti para experimentar una verdadera libertad, porque ¿sabes algo? Todos nosotros antes de Cristo teníamos una legión de pecados que nos acechaba. Mire cómo lo dice C.S. Lewis, hablando de su conversión, del momento en el que él entregó su vida a Cristo. El escritor C.S. Lewis dice: por primera vez me examiné seriamente con un propósito práctico y encontré algo que me aterró: un zoológico de lujurias dentro de mí, un manicomio de ambiciones, una guardería de miedos y un harén de odios mimados. Mi nombre era Legión. Esa es la condición de todo ser humano. Hermanos, antes de Cristo nuestro nombre era Legión. Quizá no lleno de demonios, pero sí lleno de lujurias, de ambiciones y deseos desordenados y descontrolados, de miedos que corrompían nuestra alma y de odios mimados. Esos éramos algunos de nosotros. Así que, hermano, lo que pasó este hombre, lo que pasó este gadareno, es un ejemplo perfecto de lo que pasa con todos nosotros. De una manera exagerada, claro, pero es el ejemplo perfecto de lo que pasa con todos nosotros cuando venimos a Cristo. Hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo, todo el caos ocasionado por el pecado y por esa esclavitud al imperio de Satanás empieza a ordenarse. Empieza a haber orden en nuestra vida por la gracia bendita del Señor. Y ahora en Cristo, y yo no tengo de verdad mucho tiempo para abordar cada uno de los textos en particular, pero ahora en Cristo tenemos verdadera paz, una paz verdadera, una amistad con Dios. Ya no somos enemigos, sino que estamos en buenos términos. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un buen juicio de nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo: ya no piensen de sí con mayor pensamiento, sino tengan un buen juicio. Piensen de ustedes mismos con cordura. ¿Por qué? Porque Cristo los ha salvado. Cristo los ha salvado. Tenemos buen juicio y podemos tener pudor santo. Aquellos jóvenes que dicen: no, yo no puedo controlarme en castidad, yo no puedo vivir en santidad, yo estoy luchando contra el pecado de la inmoralidad sexual y no puedo aguantarme. Déjame llevarte la contraria en el amor del Señor y decirte: sí puedes en Cristo, porque hay pudor verdadero para ti en Cristo Jesús. Tú puedes controlar tus pasiones más desordenadas y desenfrenadas a raíz de que en la cruz Cristo llevó toda maldición del pecado. Como dice el apóstol Pedro, Él se volvió maldito por nosotros, de tal manera que ahora, muertos al pecado, podemos vivir a la justicia. El pecado ya no nos domina, el pecado no nos esclaviza, el pecado no nos apunta con el dedo y te dice: eres mío. Ahora Cristo te dice: yo soy tu rey, yo soy tu Señor. Tú tienes juicio, tú tienes paz, tú tienes pudor santo. Hay verdadera libertad, ya no hay esclavitud al pecado por causa de Satanás. Tu corazón puede estar lleno de profunda paz verdadera. Una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, si yo hubiera conocido al endemoniado gadareno en su punto A y lo vuelvo a ver en su punto B, eso hubiera sobrepasado mi entendimiento. Yo hubiera dicho: no entiendo, ¿cómo es posible que él todo lo que vivió y ahora cuál es su condición? Hermanos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estamos en una condición de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Pero si hay alguien aquí en este lugar o viendo la transmisión que aún no has experimentado esto que yo estoy hablando, si hay alguien en este lugar que aún no ha experimentado esa paz verdadera, ese gozo pleno y abundante, esa vida verdadera en Cristo, esa verdadera libertad, si tú realmente no puedes tener un pudor santo, yo te invito a que puedas rendir tu vida en arrepentimiento y fe a Cristo.
no lo esperes más. Corre a Cristo desesperado en arrepentimiento y fe, y búscale, y ámale, y deleítate en Él, porque solo su señorío puede romper la legión de pecados que hay dentro de tu corazón. Pero siguiendo con nuestra historia, nosotros vemos en nuestro encabezado de esta historia un hombre libre, pero también vemos, ¿qué más? Una multitud aterrada. Una multitud aterrada. Ya no tenían miedo del endemoniado. ¿Se recuerda que la gente no quería pasar por ese lugar? Porque vivían atemorizadas, porque ahí vivía un monstruo, un ser indomable, un endemoniado. Bueno, ellos ya no tuvieron terror del endemoniado. Ahora tenían miedo de aquel que había liberado al endemoniado. Dice el verso 15 y verso 17: y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera. Tuvieron miedo. ¿De quién tuvieron miedo, hermanos? De Jesús. Tuvieron miedo de Jesús y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Se recuerda lo que pasó con los discípulos en la barca? Una gran tormenta, una gran calma, y después ¿qué pasó? Un gran miedo, un mega temor. ¿Hacia quién, hermanos? ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Y ahora un terriblemente atormentado endemoniado que producía un gran temor a la ciudad. ¿Y qué pasa después? Cristo amansa a este indomable, y después le tienen a Jesús un gran temor. Hermanos, eso es lo que ocurre cuando nosotros como seres humanos, viendo algo que se escapa de nuestra mente finita y que podemos contemplarlo pero no podemos explicarlo, cuando vemos algo así tenemos temor, ¿no es cierto? Bueno, Cristo es inexplicable y su poder es indomable y su soberanía es incomparable, y por eso a veces el mundo tiene gran temor de hablar de ese Jesús, de un Jesús que exige completa humillación a su soberano plan, de un Jesús que exige completa humillación a su dominio perfecto, de un Jesús que exige que si tú vas a ser su discípulo, que te niegues a ti mismo y que vayas detrás de Él tomando tu cruz cada día. En la mente de los seres humanos eso no cuadra. Eso no cuadra. Y por eso el mundo le tiene temor al Jesús verdadero. Pero de pronto dice en la historia que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Este verbo comenzaron a rogarle está en presente continuo, lo que significa que literalmente la gente, la multitud empezó a decirle: Jesús, vete de aquí, vete de aquí. No, pero vete fuera, vamos, no te queremos aquí. Constantemente lo empujaban, lo orillaban, lo echaban fuera, lo sacaban de sus contornos. No te queremos en medio nuestro, sal de nuestra nación, vete de aquí, vete. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron a Jesús de aquel lugar? Si había liberado a aquel hombre endemoniado con gran poder, ¿por qué? ¿Por qué lo sacaron de allí? Bueno, en primer lugar, ellos tenían temor, como acabo de decir, tenían temor de aquello que se escapa de su control y que encima ellos no pueden controlar. Cristo pudo domar a aquel que era indomable, y como entonces estas personas no pudieron domar a aquel que había domado al indomable, se sintieron chiquitos. No, sal de aquí, vete, no queremos saber nada contigo. Te escapas de todo pensamiento, de toda idea, de todo ideal, vete, no queremos que estés aquí. Pero en segundo lugar, hermanos, con su actitud ellos estaban demostrando que tenían un mayor afán por el reino material que por el reino espiritual. Otra vez, ellos estaban demostrando con su actitud que tenían un mayor afán por el reino material que por el reino espiritual. A ellos no les importaba el hecho
de que un hombre atormentado por un espíritu inmundo haya sido liberado. No les importaba. Hermano, es un hombre que había perdido la cordura, la razón, que vivía completamente en un estado de humillación, en un estado de tortura, de tormento, completamente atormentado. Pero ¿qué le importa a esas personas? Eso no es importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué cree usted que fue importante para ellos? Los 2000 cerditos que murieron. Eso era lo importante. Jesús, vete de aquí. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con los cerditos? ¿Y ahora quién nos paga los cerdos? En su escala de valores, la adquisición, la retención, la multiplicación de las posesiones materiales ocupaban un lugar muchísimo más alto que la liberación y la restauración de un hombre sin libertad y en opresión. ¿Me sigue, hermano? ¿Me lo promete? ¿Que me sigue? Porque el calor, no sé si el calor está así. Algunos ya están entrando en el estado del endemoniado, ¿verdad? ¿Sí me sigue, hermano? Hermano, en la escala de valores, estas personas estimaban más lo físico, lo material, que lo espiritual. Y hay de nosotros, cuidadito si nosotros también pensamos igual que aquellos hombres gadarenos. Pues hermano, no vale tanto el hecho de poder adquirir en este mundo material riquezas o posesiones, sino el poder obrar en la obra del reino de Dios para liberar a muchos de la cautividad que tienen al diablo. No vale tanto lo material, no vale tanto mi dinero, no vale tanto mis posesiones, no vale tanto mi carro, no vale tanto mi casa. Hermano, Dios te ha llamado a que no pongas tu mirada en lo material y terrenal. Eso es pasajero, eso desaparece. Jesucristo dijo: no os hagáis tesoros en esta tierra, haceos tesoros en los cielos. ¿Cómo yo puedo hacerme tesoros en los cielos? Hermano, viviendo para el reino de Dios, dándome por completo al reino de Dios, sin importar lo que sea. No, mis 2000 cerditos no me los toques, hermano. No, pero no pienses en eso. 2000 cerditos no valen. Un alma fue restaurada, un alma. Y Cristo dice: hay mayor gozo en los cielos por un alma restaurada, por 99 justos. Hermanos, uno fue restaurado. ¿Vale la pena que se hayan muerto esos 2000 cerditos? Claro que vale la pena. Pero aquellos hombres pusieron su mirada más en lo material que en lo espiritual. No cometamos ese error. No cometamos ese error, iglesia. Pongamos todo lo que nosotros tenemos al servicio del Señor. Todo. Y usted sabe que en esta iglesia no hablamos de ofrenda, pero también incluye su dinero. Póngalo todo al servicio del Señor. Porque ¿cómo acaso la obra se va a sostener si no es también con mi dinero, con lo que yo doy, con lo que yo ofrendo? ¿Cómo? Hermanos, nosotros debemos estar más interesados por la obra del Señor y por el reino del Señor y la expansión del reino del Señor y el avance del reino del Señor. Deberíamos estar más interesados por eso que en comprarnos el iPhone del momento o tener el carro más lujoso parqueado allá afuera o tener la ropa más costosa. Hermano, yo me pregunto, este hombre estaba desnudo, ¿cierto, no? ¿Y cómo lo encontraron después? ¿Y quién le dio ropa? ¿Verdad? ¿Quién le dio ropa en medio de la madrugada? ¿Acaso había un Bershka, un Zara allí en medio de los contornos de Galilea? Y, a ver, Pedrito, mira, con el dinero que Judas tiene, agarra el dinero y vete allí a Pacamax, ¿verdad que está? Y le compras, ¿verdad? Hermano, ¿quién le dio su ropa? ¿Los que iban con Jesús? ¿Qué importa los 2000 cerditos? Ese hombre estaba libre por la gracia. Hermano, que no nos importe lo terrenal,
que nos importe ganar almas para el reino de los cielos, que nos importe crecer en gracia, en conocimiento de Cristo, que nos importe eso y nada más. Pero al final, hermanos, Jesús acepta la solicitud de aquellos hombres y se va de aquel lugar. Pero algo más pasó en nuestra historia y nos lleva a nuestra última escena. ¿Cómo comencé esta enseñanza? ¿Cuál era la primera escena de la historia? ¿Alguien se recuerda cuál era esa primera escena? ¿Cómo? No. La primera escena, el punto número 1 del mensaje, ¿cuál era? Un hombre terriblemente atormentado. Y mire el cambio tan glorioso que Cristo opera sobre los corazones de las personas. Porque mire esta última escena, ¿cómo se titula? Un evangelista agradecido. Versículos 18 y 19 dice: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Hermano, cuando nosotros hemos sido librados de la esclavitud al diablo, cuando nosotros hemos sido sacados del pecado y hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, queremos estar con Cristo. Por eso cuando hay gente que dice: mire usted, es que yo como eso de ir a la iglesia, la verdad es que no me cuadra, no. Y todos los domingos, ¿no? Y encima ustedes le meten los miércoles también, no, hombre. La iglesia católica por lo menos está un poco mejor, solo el domingo lo llama uno. Hermano, cuando verdaderamente uno se siente libre y transformado, uno dice: yo quiero estar contigo, Señor, no me dejes ir a otro lugar, déjame ir contigo, Señor. Aquel hombre estaba tan agradecido por la salvación que había recibido que le pidió a Jesús estar con él. Pero Jesús tenía un plan diferente. Jesús tenía un plan diferente para él, porque aquella madrugada él había recibido una clase intensiva de teología sistemática, especialmente de la doctrina de la salvación. Aquel hombre había pasado de muerte a vida y había entendido la salvación por completo. Así que Jesús le dice: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo y la misericordia que Él ha tenido contigo. Ahí está el evangelio. El evangelio no es justicia para aquellos que hacen o deshacen cosas. El evangelio es misericordia para aquellos que están perdidos. El evangelio es misericordia y grandes maravillas para aquellos que están cautivos del diablo y del pecado. Eso es el evangelio. Y este hombre recibe esa encomienda. Pero hermano, pregunto, ¿a dónde lo manda Jesús en primer lugar? Vete a tu casa. Hermanos, nuestros hogares, nuestras casas deben recibir en primer lugar el mensaje de misericordia que tú has recibido. No dejes de compartirlo en tu casa. Aquel día este hombre pasó de ser un endemoniado indomable a ser un agradecido evangelista. Fue comisionado por el Rey de Gloria, por el mismo Señor Jesucristo, para impactar a los suyos, a los de su casa. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Lo hizo. Él fue comisionado y él lo hizo. Qué alegre, ya estoy libre. Tengo paz. Estoy en mi completo juicio. Estoy bien vestido. Ahora estoy bien. Me voy a ir a desayunar a San Martín, ¿verdad? Porque llevo mucho rato sin comer, ¿verdad? Entonces, no, dice el verso 20. Y se fue. Y comenzó. Y esa palabra "y comenzó" es inmediatamente. Él empezó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, Decápolis era una región del otro lado del mar de Galilea. Era una región gentil que estaba conformada por 10 ciudades gentiles que habían sido establecidas por griegos,
De hecho, por eso se le llama Decapolis es Deca 10 y polis ciudades, 10 ciudades. Damasco, Canatá, Dion, Hippo, Rafana, Gadara, Pella, Gerasa, Esitópolis y Filadelfia. Y dice que este hombre se fue y comenzó a anunciar, a publicar las maravillas del Señor. ¿Por dónde? En toda Decápolis. En toda Decápolis. Hermanos, él no escatimó. Él no dijo, bueno, yo soy de la región de Gadara, aquí me quedo, voy a los míos, voy a mi familia. No, él empezó con su familia, pero después en toda Decápolis. Un evangelista agradecido. Un hombre que había pasado de las tinieblas, de las verdaderas tinieblas, a la luz admirable. Ahora, hermano, aunque yo he estado mencionando todos estos puntos de manera sucesiva durante todo el mensaje, permítame terminar uniendo los puntos. ¿Me permite terminar uniendo los puntos? Con las diferencias obvias del caso, aquel hombre endemoniado de Gadara es una ilustración perfecta de la esclavitud al pecado que toda la humanidad caída tiene. Todos nosotros estábamos en una esclavitud similar. Hombres sin paz, con almas atormentadas, viviendo en total y completo caos, rodeados y bañados de muerte y con la imagen de Dios en nosotros fracturada. Ese es el pecado. Y como dice el apóstol Pablo, y esto éramos algunos de nosotros. ¿Alguien en este lugar puede decir, yo lo era? Amén. Pero Dios, por medio de Cristo, nos redimió a través de la cruz, con total autoridad, destruyendo las obras del diablo, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de su gracia inconmovible, al reino de su justicia, donde hay paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, y hoy no solo fuimos trasladados, sino que Él con total autoridad nos sigue santificando por su gracia para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Hermano, y si Cristo tuvo la autoridad sobre una legión de demonios, ¿acaso no tendrá la autoridad para limpiar de ti, sacar de ti, purificar de tu interior una legión de pecados? Él tiene la autoridad. Y hermanos, aunque el mundo hoy actúa como aquel grupo de gadarenos, desechan a Jesús, lo sacan de sus vidas, sacan a Jesús de la educación, del trabajo, sacan a Jesús de sus pensamientos, sacan a Jesús de su nación completa. Hermanos, Jesús es alguien indomable para este mundo. Pero aunque el mundo haga eso, si nosotros hemos recibido el galardón de la gracia y la salvación en Cristo, nosotros también hemos recibido la misma encomienda y el mismo llamado que este hombre endemoniado. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Ve y háblales de cómo el Señor te ha rescatado y te ha movido de un lugar a otro lugar por su gracia. Háblales de Cristo. Hermanos, no rehusemos a obedecer el llamado. No rehusemos a obedecer el llamado de Cristo para proclamar su reino y su autoridad sobre todos. No rehusemos ese llamado. Yo no he recibido ese llamado. Yo no soy llamado a ser evangelista. Yo no soy pastor. Tú ves que este endemoniado haya sido nombrado apóstol o pastor o evangelista. Tú ves que este endemoniado haya recibido la consigna: a partir de ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te designamos como apóstol, profeta, ungido a las naciones de Gadara. ¿Usted ve que eso haya pasado? ¿Qué le dijo Jesús? Ve y lleva el mensaje. ¿Qué nos dice a nosotros? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hermanos, proclamemos el glorioso mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese glorioso mensaje del Evangelio? Permítame usar esta historia para dar el punto final. El mensaje del Evangelio es: yo me llamaba Legión, mis pecados eran muchos, yo no tenía paz, no había gozo en mi vida, yo no tenía pudor en mis ojos, era un lascivo de corazón, estaba muerto en mis pecados, pero ahora, por la fe en Jesucristo, he sido llamado Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Anúncialo para la gloria del Padre.